Bueno, buenas tardes a todos mis alumnos de la Comisión de Derecho Político Cátedra 1. Nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio, a través de este espacio. Y tal como lo informé en la clase pasada, vamos a comenzar con la clase 1, la unidad 1 o bolilla 1, como ustedes quieran mencionar. La idea, la dinámica de la clase es que ya hemos subido todo el material. Ustedes tienen desde la bibliografía general, Fay, Mario Justo López, o el texto que tengan, es todo válido para poder estudiar este capítulo, esta bolilla que básicamente se refiere a la política. Y además de esto, nosotros le hemos sumado una guía de estudios, yo por lo menos mencionar los temas más interesantes, más atractivos de la unidad 1, donde también tiene toda su extensión, espero que ustedes lo entiendan, lo comprendan. Y por último, la característica especial que ya habíamos hablado en la clase pasada es la de poder tener una bibliografía incorporada, especial, importante, que le va a generar más que nada una actualización y debates actuales en el tema de la política. Esto es el texto de Rafael del Águila, su capítulo 1 del Manual de Ciencia Política. Rafael del Águila fue un profesor español de la Universidad Autónoma de Madrid, nos visitó muchas veces en la Universidad de La Plata y lamentablemente hace unos años falleció. Además de Rafael del Águila, sobre más que nada el poder, su concepto, su legitimidad, de sus contenidos, también hemos querido tener una mirada sobre Hannah Arendt, donde nosotros subimos un capítulo sobre qué es la política de Hannah Arendt, una obra póstuma de ella. Hannah Arendt fue una filósofa alemana exiliada por el nazismo en Estados Unidos, y en el cual desarrolló toda su actividad a partir de cubrir el juicio de Eichmann. El juicio de Adolf Eichmann, para que tengan una idea, quién fue uno de los jerarcas nazis que generó y guió a lo que se denominó la solución final de los judíos en Alemania. Fue el creador, por llamarlo de una manera, por lo menos el responsable de los campos de concentración en Alemania. Eichmann pudo lograr escapar después de la Segunda Guerra Mundial y se refugió acá, en la Argentina. Lo tuvimos viviendo en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, en San Fernando, en el municipio de San Isidro, o Olivos, creo que San Fernando, hoy es San Fernando, en ese momento estaba en el límite con Olivos, y en el año 1962 se lo secuestra y se lo lleva a Israel. En Israel se lo juzga, fue condenado a muerte, a la horca, pero tuvo todo un juicio, todo un proceso en el cual se debatió su responsabilidad en el caso del exterminio de la colectividad o de la comunidad judía, pero además le sumaron homosexuales, gitanos, comunistas que también los condenaban a los campos de concentración. Y ahí fue Hannah Arendt justamente a cubrir esto para un medio periodístico, y es donde origina ella su gran texto que fue Orígenes del totalitarismo, y donde logra conceptualizar lo que se denominó la banalidad del mal, de qué manera, de qué forma, cuál es la modalidad por la cual se analiza un tema tan tremendo como es la matanza de seres vivos, de exterminio masivo, la primera condena grande que hubo sobre un genocidio. Después hubo otras más, y antes también hubo genocidios, pero esto marca un hito en la historia mundial. Y a partir de ahí desarrolla toda su actividad filosófica alrededor de la política, lo que se entiende, lo que se comprende, y nosotros aportamos un texto mínimo, chiquito, que es su concepción sobre qué es la política. Voy a tratar de no cansarlos, de no agotarlos, porque sé que esta dinámica
de clase desarrollada en forma virtual, donde no hay interconectividad con ustedes, no se hace fácil, y también para ustedes es difícil tratar de comprenderme o de entenderme en forma virtual. Nosotros, a través del apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, hemos incorporado una plataforma nueva que se llama Webex y que ya está al alcance de las cátedras. Nosotros, en este caso mi espacio, la va a empezar a utilizar a partir del próximo viernes, donde vamos a interconectarnos, le vamos a mandar a cada uno de los alumnos a través de los tutores los códigos, el password, la contraseña para poder acceder a él, y en este caso ustedes desde sus computadoras o también de sus celulares van a poder tomar la clase en forma streaming, o sea, en forma viva, en forma actual, cosa que es muy importante porque de alguna manera cualquier duda que tengan la pueden consultar inmediatamente. Esto va a ser a partir de la próxima clase y se los vamos a llevar a cabo a través de un mail que les va a llegar a su casilla y por el cual ustedes van a poder contar con ello. Yo estoy tratando de manejarme con un reloj, cosa de no agotar los tiempos que tengo y por el cual estamos desarrollando esta clase. El otro tema es el siguiente. Terminada la clase, con el material de estudio van a tener ustedes una semana para estudiar. Hay una guía del estudio también de los textos específicos, en este caso de Rafael del Águila y de Hannah Arendt. Y para la clase que viene ustedes van a tener una evaluación que les vamos a hacer a través de una de las herramientas que tenemos acá en Cátedras Virtuales, por el cual en poco menos de 20 minutos, no más que eso, van a poder responder a las preguntas que van a ser tipo multiple choice, sencillas, simples, pero es un compromiso tanto de ustedes como de nosotros de poder contar con el estudio que hayan hecho sobre este material. Y luego vamos inmediatamente a continuar con la clase, o ustedes toman el tiempo, nosotros lo vamos a disponer en una franja horaria para que ustedes a lo largo del viernes puedan contestarla. La clase que vamos a trabajar hoy, por lo cual yo también he subido un PowerPoint, yo más o menos voy a ir guiándome de acuerdo al PowerPoint que tengo, es sobre el campo justamente de la política. ¿Qué se entiende de esto? Es en definitiva el contexto de la bolilla 1, ustedes tienen ahí el material que nosotros les dejamos a través de FAIT o de Mario Justo López, y lo primero que ustedes tienen que plantearse es un concepto de la política, o sea, ¿qué significa? ¿Qué es la política? Yo tomo la definición de FAIT, ustedes pueden tomar cualquier otra, pero la construye con la idea como actividad de los hombres destinadas a ordenar jurídicamente su vida social. Acá, de este concepto va a derivar el gobierno de los hombres, es decir, las distintas acciones, las distintas actividades por las cuales se va a obtener ese poder, se va a conservar, se va a modificar o se va a desplazar del poder, y ese básicamente es la política, esa actividad, es vida, es la forma o la manera de conducir el Estado a través de un elemento esencial que encierra el Estado, que es el poder, que es el eje, es el elemento medular de la actividad política. También no hay que descartar que no es solamente lo que uno puede ubicar dentro de un Estado, sino también fuera de él. Es decir, las relaciones internacionales, que pueden ser, bueno, organismos internacionales, organismos por el cual un Estado forma parte a nivel regional, continental o mundial, como también los distintos actores políticos que no son Estados. Y aquí sí hay que destacar que pueden ser o empresas económicas que influyen y tratan de decidir la política mundial y que afecta a cada uno de los estados, como también actores que no son ni económicos ni políticos, o hacen política pero no son estados ni comunidades políticas o unidades políticas, como hablaba Raymond Aron,
son, por ejemplo, las ONGs, que pueden ser nacionales o internacionales, de conservación del medio ambiente, y ustedes tienen esto en Greenpeace, por ejemplo, pero hay muchas que se desarrollan en el mundo y que tratan de proteger un sector, una mirada, una visión del punto de interés por el cual fueron creados. Cuando desarrollaron la política, seguramente ustedes van a encontrar distintas acepciones. Es importante encontrar el origen del nombre de política, que viene de un vocablo griego, polis. La polis griega era la ciudad-estado, donde se enmarcó, donde nació, no solamente a través de las escuelas filosóficas, la interpretación de sus instituciones y de la institucionalidad misma, y que Aristóteles, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes filósofos políticos y filósofos en general, que viene desde la época de la Grecia clásica, define a la polis como la asociación de varias aldeas o de tribus que poseen los medios para satisfacerse a sí mismas. Y aquí el fin que tienen es alcanzar el fin por el cual se conformó esa ciudad-estado, esa polis. Y acá para que lo entiendan en términos modernos, en esa concepción aristotélica, lo que ustedes encuentran es el bienestar general, el bienestar común, la felicidad propia de un pueblo por el cual se organizó. Claro, en Atenas se hablaba de ciudad-estado porque cada ciudad era un estado. Y las aldeas o las asociaciones o tribus que habla Aristóteles son los barrios que van conformando esa ciudad. Pensemos simplemente en una población del 500 a.C., estamos hablando en esos términos, en esa concepción de Estado, pero que fenómenos como el de Atenas nos marcaba que tenía una población por demás importante. Teníamos en Atenas en el 500 a.C. 300.000 habitantes. Todos ellos conformaban esa polis y por el cual construyeron ese modelo, y Aristóteles lo definió de esa manera. O sea, el hombre político va a ser el hombre que actúe, que sea parte de la vida política a través de su actuación pública. No se concebía dentro de los sectores ciudadanos atenienses quien no se vinculara a la política en distintas actividades que podían ir desarrollando a lo largo de su vida. Genéricamente la política lo encontramos vinculado a cualquier tipo de poder organizado, no solamente el Estado, sino puede ser cualquier tipo de formación social, una familia, un gremio, un club de fútbol, donde sí ya encontramos los distintos elementos del poder, que son esa relación que van a existir entre quienes obedecen y quienes mandan, quienes deciden la política para todos. Específicamente ya lo encontramos en la política como un poder de dominación por parte del Estado hacia la comunidad. O sea, ¿qué es lo que caracteriza el poder del Estado? La capacidad de imponer coactiva y obligatoriamente sus decisiones a su comunidad. Esa es la característica fundamental que encontramos en la política en sentido específico. Vulgarmente es la habilidad, la carrera política que puede hacer cualquier individuo que se dedique a ella, cualquier beneficio a obtener. Por eso se lo concibe como lo útil. Qué carrera que está haciendo este político, qué hábil que es para colocarse para que sea electo siempre. Corrientemente uno lo vincula al Estado, al gobierno y a los partidos políticos, y científicamente ya es el estudio a nivel con un método y un objeto específico de las organizaciones de gobierno, del desarrollo de la política comparada, de las relaciones de poder que existe y que se conoce hoy con el nombre de ciencia política. La política de esta manera se manifiesta o como acción, por un lado, o como conocimiento por el otro. Como acción es la técnica política práctica, es el arte o técnica de ejercer el gobierno. O sea, va a describir las relaciones de fuerza, pero es la actividad del gobernante. Esa es la política como acción, la política práctica. En cambio, como conocimiento, ya estamos introduciéndonos en el mundo de la ciencia política.
Y esto es el estudio de los fenómenos políticos para establecer sus relaciones, sus principios, determinar su regularidad, es decir, el ámbito de una disciplina científica como cualquier otra dentro del campo de las ciencias sociales que se fue construyendo y que nosotros hoy lo conocemos como ciencia política, y a los que estudian esto como politólogos o cientistas políticos, etc. ¿Dónde ubicamos entonces la política? Dentro de una realidad, no de muchas, de una realidad, y esa realidad es la realidad social. Dentro de esta realidad social, dentro de la realidad social se encuentra la realidad política, no fuera de ella. No es una abstracción la realidad política y ni se divorcia de la sociedad. Es parte de la propia realidad social. Entonces, la realidad política, como sector de esa realidad social, son acciones que producen los hombres, las organizaciones, los individuos, como dije recientemente, en acciones y en formas que se vinculan al poder. Y ese poder, obviamente, como había dicho antes, es la esencia, es el centro medular de la política, es el centro de las acciones que se construyen y se conciben como lucha para poder llegar a él, o en equilibrio, una política de equilibrio de las distintas fuerzas que pueden construirse a través de una paz y armonía. La realidad política nos ofrece distintas manifestaciones. Puede ser múltiple, variable, simbólica, multirrelacionada, que lo vamos a describir rápidamente. Nosotros la política es múltiple cuando la actividad de los seres humanos se colocan en relación con respecto a otros seres humanos en un comportamiento donde el modo de acción, la empresa puede ser transitoria o no, pueden permanecer en él por consenso, y el fin puede ser en algo muy específico, como puede ser una investigación científica, etc. Y por otro lado es la construcción o el proyecto que abraza a toda una sociedad y que se concibe con el nombre de Estado, por ejemplo. La realidad política, y esto es muy importante, es polifacética. Es decir, hay dos fases que se diferencian conceptualmente. Por un lado encontramos la estática política o la estructura de la política, es decir, sus instituciones, cómo son las relaciones entre los hombres de acuerdo a cómo ocupan esas instituciones, cómo se traducen estas instituciones políticas que muchas veces son criticadas o decantadas por los propios hombres que se ocupan de ello, por la propia sociedad, pero es muy importante la consolidación de esas estructuras. Esta es la fase de estudio de las instituciones políticas. Por otro lado, encontramos la otra faz que hace a la vida de esas instituciones, a la vida del Estado, hablando políticamente, que es la faz dinámica. La faz dinámica de la política. Y acá es cuando la actividad para ocupar los cargos públicos que se ejercen los distintos funcionarios en esas instituciones choca con otras apetencias que pueden tener otros seres humanos que también aspiran a justamente ocupar esos mismos cargos. Y esto es donde se da esa lucha, esa dinámica política, en tres facetas como la había definido Aristóteles. En la fase agonal, la fase arquitectónica y la fase plenaria. En la fase agonal, la actividad se orienta primero a la conquista del poder y luego a conservarla o ejercer influencia sobre quien ejerce ese poder. La fase arquitectónica, en cambio, es el ejercicio de las funciones respectivas, es decir, tratar de plasmar los fines propuestos por el cual accedieron a esos cargos, a ese ejercicio del poder. Para ponerle un ejemplo, en la fase agonal, en un modelo democrático, es la competencia entre los distintos aspirantes a través de los partidos políticos, porque nosotros hemos consagrado un sistema de partidos, es decir, nadie puede ejercer un cargo electivo si no es propuesto por un partido político. Por eso está en la lista de los partidos, por eso se cierra. Tienen los partidos políticos, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, el monopolio de la representación política. Ese monopolio lleva a que los candidatos presentados por partidos políticos o frentes o alianzas electorales, es decir, la conjunción de varios partidos políticos o fuerzas políticas en un frente, en una alianza,
confluyan y se enfrenten con otros sectores para ocupar esos mismos cargos. Presidente, gobernador, intendente, legisladores nacionales, provinciales, municipales en nuestro modelo. Y termina la fase agonal, ese enfrentamiento, termina el día de la elección. Y el día de la elección se define quién va a ejercer esos cargos. A partir de la asunción de esos cargos, termina la fase agonal. La lucha va a continuar, pero se empiezan a diseñar distintas agendas o nuevas propuestas para las próximas elecciones, donde hay un periodo donde se fija un calendario electoral para no estar en forma permanente en elecciones, y esa fecha, 2 meses, 3 meses antes, se libera para la propaganda, la publicidad, la difusión de sus ideas, de sus doctrinas, para poder llegar al electorado y de esa manera enfrentarse en el acto electoral. La fase arquitectónica comienza después, el día de que asumen los cargos. Y la fase arquitectónica es cómo van a plasmar en políticas públicas lo que prometieron en campaña. Esas políticas públicas es justamente la actividad que va a llevar a cabo quien ejerce el poder para construir la política de Estado para todos, para toda la comunidad. Y es muy importante porque las políticas públicas pueden variar, o sea, uno puede prometer algo en campaña, pero se pueden suscitar distintas acciones, distintas realidades cambiantes, como es la vida en sí, y que van a ir postergando muchas ideas que se tenían para plasmar esa política pública, como por ejemplo el caso de lo que vivimos hoy, esta pandemia, este virus que generó que todas las políticas en distintas áreas, laboral, social, económica, etcétera, que tenía quien estaba ejerciendo el gobierno a partir del 10 de diciembre, tuviera que ser desplazada para abocarse directamente en el problema de salud, para ver de qué manera se va a prevenir el tema de esta pandemia. Y no es menor el tema, porque tuvo que, primero, buscar el consenso, obviamente, de la sociedad, de los sectores de los partidos políticos, no solamente del gobernante, sino el de la oposición también, para llevar a cabo estas políticas, porque pasa a gobernarse, al no poderse reunir el legislativo, a través de decretos de necesidad y urgencia, sin revisión. Por ende hay una confianza absoluta y una delegación, en este caso, del poder que tienen los legisladores para que vayan conduciendo las políticas públicas referidas a este virus, a esta pandemia. Y es muy importante porque no es que es de un día para el otro, que es un mes después, esto queda, y esta política pública en materia de salud va a quedar por años, para ver de qué manera se van a ir previendo distintas acciones por la misma pandemia del virus, del coronavirus, u otras que puedan llegar a aparecer. También teníamos la faz plenaria, habíamos dicho. Y esta faz plenaria es específicamente, de acuerdo a Linares, que es un gran teórico nuestro, un gran doctrinario constitucionalista, donde se van a consensuar, donde se van a aceptar las políticas del Estado. Si nosotros abrazamos la idea de que estamos viviendo en un Estado de Derecho, es decir, la aplicación de la ley igual para todos, encontramos que en este sentido las políticas públicas deben estar consensuadas en el elemento básico de que es donde se sanciona la ley. Esto es en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, a través de sus cámaras de representantes, diputados y senadores. Significa que el verdadero trabajo que realizan nuestros legisladores es el trabajo en comisión, donde también van a estar representadas las distintas fuerzas políticas que lograron obviamente consagrar sus escaños en el Congreso de la Nación y donde van a estar representados estos sectores de toda la sociedad. Las leyes que se impulsan ahí tratan de consensuarse, que puede haber modificaciones, miradas distintas, u oponerse. También es posible que el trabajo sea la oposición en minoría, pero el mayor éxito de una política pública que lleva a cabo
un gobernante es cuando estas políticas logran su sanción a través del consenso de distintas fuerzas políticas que nos representan en el Estado, en este caso en el Parlamento. También es muy importante, para que ustedes se actualicen, es que en esta construcción política, en esta construcción de las leyes, se llamen no solamente los legisladores, sino también a protagonistas. Se pueden llamar a los referentes, obviamente, del Ejecutivo, que son los impulsores muchas veces de una política pública aplicarse en el Estado. Pero también se llaman, por ejemplo, a ONGs, a sectores de interés cuando se debate una ley que sea por demás importante para todos, especialistas en el tema, universidades, etc. Piensen simplemente lo que aconteció cuando fue la ley de despenalización del aborto. Se dividió la sociedad, sectores que estaban por un lado y por el otro. ¿Qué hizo la comisión en este caso? Tanto el diputado como el Senado llamaron a distintos sectores, a distintos referentes para que expusieran sus puntos de vista, sus miradas, etc. Tenemos así en infinidad de leyes, que siempre son convocadas para poder debatir y para darle una construcción mucho más horizontal a las políticas por el cual se van a sancionar las leyes. Pero también tenemos que tener en cuenta que en esta lucha por el poder existen conflictos. Siempre hay distintos intereses, legítimos todos ellos, y dentro de esa variabilidad de los conflictos, lo que trata de buscarse es políticas, muchas veces de consenso, muchas veces de enfrentamiento. Las políticas de consenso son políticas que tratan de abrazar y de construir y de consensuar las políticas a futuro, pero también pueden gobiernos o gestiones de gobierno focalizarse en el conflicto en sí, en buscar enemigos permanentes o en esa relación de amigo-enemigo, donde los que no están de acuerdo conmigo se los desplaza de las políticas del Estado y que contentan a un sector de la sociedad. Esto se ve en forma permanente y ha sido también estudiada y ha sido construida por distintos teóricos, por el cual en su momento lo vamos a profundizar. También puede haber un disenso absoluto. Puede haber en esta fase plenaria un disenso dentro de las estructuras, por ejemplo, del sistema parlamentario, donde toda la fuerza política se enfrenta a quien conduce el Estado. Y en ese disenso se puede producir una ruptura institucional, un quiebre institucional que se puede llegar hasta la disolución de un Estado y reemplazado después por otro. Habíamos dicho que las distintas variables de la política, y encontramos que es muy variable la política, porque no siempre fue la misma, las épocas son distintas, son diferentes, no todo es igual en todos los lugares, en todos los estados, en todos los continentes, y lo que lo damos y lo vamos a ver en los distintos modelos de regímenes políticos de hoy y anteriores que hubo en nuestra historia política universal. La realidad también es simbólica, tiene mucho que ver el simbolismo, los mensajes que da a partir de quién conduce el Estado. Desde el mismo momento del cambio de poder, cuando asume un nuevo mandatario, se hace toda una ceremonia donde quien deja la presidencia transmite el bastón de mando, la banda presidencial, firman el libro de traspaso de mando y el poder en ese momento se ve concretado. ¿Qué significa? Significa que uno lo está viendo, está simbolizado el poder de la transmisión de un gobernante hacia otro. En las monarquías, por ejemplo, la coronación del rey, del monarca, donde también había toda una ceremonia donde se coronaba el rey, se le daba un bastón y también la capa, que generaba justamente producto de distintas tradiciones, creencias, símbolos que aparecen a lo largo de nuestra historia política. La realidad también es multirrelacionada, no solamente se habla de política, o sea, se encuentra relacionada con otras realidades económicas, jurídicas, morales, sociales, etc. Pero son distintas realidades que se encuentran articuladas y por supuesto muy conectadas.
No vamos a hablar de política porque tampoco los voy a cansar, lo tienen en el Power, lo pueden buscar en distintos textos, pero yo voy a involucrarme básicamente con el sentido de lo que es hoy la ciencia política para ir culminando esta clase. Y aquí tenemos que ver qué es la política como ciencia, el estudio en definitiva de la política en un sentido amplio. Lo vamos a encontrar el estudio de los distintos fenómenos, de las distintas estructuras políticas, obviamente en forma sistematizada como cualquier disciplina científica, apoyado en hechos, en argumentos racionales, etc. Pensemos simplemente que la ciencia política, como se estudia actualmente, no se estudia hasta hace 50 años. No es que estamos hablando de hace mucho tiempo, no, la ciencia política es una carrera que está desarrollándose. Nosotros en nuestra propia facultad no la tenemos salvo a nivel de posgrado. A nivel de grado, la Universidad de Buenos Aires lo tiene a partir de 1984, cuando viene la democracia, no hace mucho tiempo. Las primeras carreras de ciencia política uno lo encontraba con la idea de administraciones públicas o estudios o carreras vinculadas a la administración. Esto fue en el mundo anglosajón. En las universidades norteamericanas o británicas, el estudio en sí de la política, de la administración pública, como en algunos se la llamaban, o escuelas de gobierno, eran estudios para lo que es el apoyo intelectual a carreras científicas, a carreras profesionales, de acuerdo a la movilidad que podían llegar a tener aquellos que egresaran, aquellos que se graduaban en la administración pública nacional, provincial o estadual y local. Pero era eso, era el estudio de las distintas etapas burocráticas, en eso se profundizaba. A partir de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, en Gales empieza a haber las primeras facultades de ciencias políticas, de relaciones internacionales también. Se empieza a profundizar en los aspectos teóricos de la política. En el mundo continental europeo y en América, el estudio de la ciencia política estaba totalmente desmembrado. Uno lo podía ver en las escuelas de economía, se estudia economía política, en las de historia, en filosofía, filosofía política, en historia, historia política, en la naciente sociología, el área de sociología política. En las facultades de ciencias jurídicas, en derecho, como la nuestra, se estudiaba las instituciones políticas. Se estudiaba en otras la teoría del Estado, como se denominó en Alemania. Entonces estudiaba todos los aspectos teóricos del Estado, sobre todo en el siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y así se fueron orientando. Derecho político se lo llamó al modelo español que se exportó para las distintas carreras de derecho en América Latina. Pero ciencia política en sí no existía. Y no existió hasta que se produce la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Nadie había visorado que iba a aparecer este fenómeno de fascismos, como en Italia, como en Alemania, como lo que fueron los herederos de los imperios que habían perdido la Primera Guerra Mundial, que habían sido vencidos, como el Imperio Otomano, como el Imperio Austrohúngaro, que se van dividiendo en distintos estados, diseñados geográficamente a través del Tratado de Versalles, la Unión Soviética, los totalitarismos de izquierda. Esto no se había concebido, nadie incluso había visorado un futuro de esa manera, teniendo en cuenta esos enfrentamientos que generaron una cantidad de muertos enormes y directamente una afrenta a toda la sociedad humana. Por esto que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban construyendo aquellas potencias ganadoras de la Segunda Guerra, iban viendo la posibilidad de generar organismos transnacionales, organismos mundiales que empiecen a contener las distintas aspiraciones de los estados, poder organizarse en forma más civilizada en una asamblea
voz y voto para todos los estados, y también de consejos de seguridad que busquen soluciones inmediatas, en paz, de conflictos latentes que se podían suceder en el mundo. Así nace Naciones Unidas, eso lo van a ver en Derecho Internacional Público, pero en política también hubo otros organismos dentro de Naciones Unidas que fueron creadas, como ser la UNESCO. La UNESCO, que es la Organización Mundial de la Cultura, de la Educación y de la Ciencia, con sede en París, en el año 1948 llama a todos los teóricos de la política, de las relaciones internacionales, de los partidos políticos, para que logren buscar, consensuar temas en común que debían estudiar las carreras de política. Y a partir de 1948 se desarrolla una serie de temáticas que eso es la ciencia política. Estos son los contenidos de la ciencia política. Y divide esta lista tipo, así se denomina de la UNESCO, en teoría política, dividida tanto en la teoría propia como en la historia de las ideas políticas, o sea, la evolución de las ideas políticas, las instituciones políticas, la historia de la Constitución, de los gobiernos centrales, regionales, locales, la administración pública, las funciones económicas y sociales del gobierno, como también las instituciones políticas comparadas, no solamente de un Estado, sino a nivel de distintos sistemas políticos. Otro grupo, que fue uno de los que se desarrollaron enormemente, que fueron los partidos, grupos y opinión pública, es decir, los partidos políticos en sí, los grupos y asociaciones que trabajan o que se mueven en el ámbito de la política, las ONG, la participación de la ciudadanía en el gobierno y en la administración, y la opinión pública. La opinión pública que no tenía directamente desarrollo a partir del 48 y sobre todo en los 50 en Estados Unidos, en los 60 se profundizan a través del rol de encuestas, de programas comprobados científicamente, que empiezan a elaborar políticas tanto para los candidatos, tanto para los partidos, el testeo por parte del gobernante si está llevando bien a cabo una gestión de gobierno, como también de empresas. Y estas empresas empiezan a requerir de estos sondeos de opinión para saber si sus políticas, en este caso comerciales, tienen éxito en la sociedad o en los objetivos que ellos tienen fijados para sus productos que ofrecen a la ciudadanía. Y por último, las relaciones internacionales. No solamente el derecho internacional, o sea, las políticas legislativas por parte de los estados. No solamente las organizaciones internacionales y qué políticas se van a cabo, sino la política de los centros de decisión de poder. ¿Cómo es esta política internacional? También empieza a tener un cariz por demás importante, que nosotros tenemos justamente en esta facultad, también a nivel de posgrado, estudios profundizados en materia de relaciones internacionales. En la actualidad, hoy, la ciencia política es una disciplina que es reconocida en el campo de las ciencias sociales. Está ramificado, por supuesto, en distintos campos específicos que estudian en forma profundizada y pormenorizada diferentes dimensiones de lo que nosotros estamos hablando del fenómeno político. El primer campo teórico era, como nosotros habíamos señalado en la lista tipo de UNESCO, la teoría política, es decir, el examen y la elaboración de grandes sistematizaciones buscando a dar respuesta a preguntas clásicas sobre el poder, sobre los conflictos, sobre la autoridad, sobre la justicia, sobre la igualdad. Distintas áreas que incluyen obras, obviamente, de ideas políticas, de filosofía política, pero también de las propias teorías que salen demostrando en forma pragmática los estudios que se llevan a cabo. Otra denominación encontramos como punto importante la política comparada, es decir, el análisis en espejo de estructuras y procesos políticos diferentes de acuerdo a las áreas geográficas, países o regiones en las cuales se desenvuelven.
O sea, cómo son las distintas formas de gobierno en distintos estados, en distintos continentes, sus burocracias, sus culturas políticas, como unidad de análisis, como estrategia metodológica para establecer comportamientos políticos en forma regular. Y últimamente se ha prestado mucha atención al funcionamiento de los sistemas y de los regímenes políticos, es decir, los legislativos, los parlamentos, los ejecutivos, las reglas electorales cómo deben ser los sistemas electorales, los partidos políticos, los grupos de interés, todos estos como unidad de análisis del estudio de las distintas instituciones. Habíamos hablado hoy de la opinión pública, se convirtió en un área absolutamente de relevancia. Es un ejemplo para analizar los comportamientos electorales, en el campo político electoral, pero también pueden ser comportamientos de la sociedad de masas con respecto a distintos productos que se le ofrece. Las cuestiones que pueden ser de interés público, ¿quién fija la agenda? Si es el gobernante, si es la sociedad, si son los partidos. Se podrían incluir acá los análisis de la metodología de análisis político, el desarrollo del marketing político y bueno, todo esto que se fueron desarrollando en los últimos años. Piensen ustedes que recién los sondeos de opinión y las agencias de opinión política, opinión pública, comienzan a aparecer en nuestro país en el año 83. En la anterior elección, la que fue en el año 73 de Cámpora, Solano Lima, que era la presidencia, después Perón, no existían los sondeos de opinión pública, no existían. Hoy lo vemos como una cuestión familiar, incluso hasta inconcebible que no se la utilice como recurso. Por ende, entonces, otro tema también importante es la de políticas públicas, que se convirtió en un área específica, el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de las decisiones estatales, es decir, cómo se instrumentan estas políticas públicas. Y por último, habíamos hablado hoy de las relaciones internacionales, cómo son las relaciones entre Estados, cómo son sus políticas exteriores de acuerdo a los países y el accionar de entidades incluso no estatales o transnacionales. Esto básicamente es la primera parte que nosotros queríamos ampliar, estudiar, o por lo menos transmitir con ustedes como un tema importante. Nos quedan los contenidos mínimos del derecho político, que ustedes tienen que saber que en nuestra facultad, desde la propia creación de la Facultad de Derecho, lo tienen como materia. Primero se denominó instituciones políticas y luego derecho político, pero ya en la década del 20, la década del 30 ya estaba consolidada como materia, y que en el grado se incorporó allá por el año 1953. Perdón, 1950. En el 53 ya estaba el primer programa de Derecho Político para el grado y que lo tuvieron a lo largo de todas estas décadas. Como dije antes, no quiero agotarlos, no quiero cansarlos, porque sé que sostener una conversación con ustedes como si fuese una clase normal no es fácil. Y por último, decirles que tienen abierto el estudio. No me voy a profundizar los temas del Águila o qué es la política de Arendt, lo dejamos para la clase que viene. Sobre todo, lean los textos, fíjense, ayúdense con el cuestionario que hemos preparado especialmente para ustedes. Y por último, los vamos a someter a una pequeña evaluación la clase que viene. Les agradezco muchísimo su atención. Hemos prácticamente con esta transmisión de la clase grabada damos por concluido la primera clase de Derecho Político en este espacio. Muchas gracias y bueno, espero que estudien y nosotros los acompañamos en forma permanente. Gracias a todos.